días, bienvenidos a IDGTV y a este ciclo de webinars de las Top 10 IDC Predictions en las que estamos desgranando las predicciones de IDC para este 2014. Hoy vamos a hablar de Big Data. En 2014 el tamaño del universo digital, toda la información digitalizada, creada, reproducida y consumida en un año, seguirá aumentando drásticamente, creciendo un 50% hasta alcanzar aproximadamente los 6.000 millones de terabytes. La búsqueda para obtener información de valor de esta avalancha de datos impulsará inversiones masivas que darán forma al futuro del cloud y generarán nuevas analíticas centradas en datos y servicios de contenido. También impulsarán un cambio en el mercado, una fuerza centrada en aplicaciones, de una fuerza centrada en aplicaciones a una basada en datos. Vamos a desarrollar ahora esta predicción de IDC para Big Data de la mano de Álvaro Torres, director de investigación y consultoría de IDC España, y Pedro Clavería, director de ventas de integración de sistemas de T-Systems Iberia. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros aquí en IDGTV. A vosotros. Estamos en directo, la presentación que haga Álvaro y la documentación que nos ha proporcionado T-Systems pueden descargarla de esa pestaña de descarga de documentos. También vamos a trasladarles a ellos las preguntas que nos hagan durante esta sesión. Les recuerdo que estamos en directo. En redes sociales estamos comentando este webinar con el hashtag PrediccionesTI. Y ahora, Álvaro, vamos a empezar esta exposición. Cuando a principios de año realizasteis esta predicción de Big Data y analítica, hablabais de su aplicación en la empresa. ¿Ha sido así? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Bien, realmente para nosotros el gran tema es ese. Llevamos muchos años prediciendo el crecimiento de la tecnología y los usos alrededor de Big Data. Estos años nos han venido confirmando esa tendencia. Y lo que ahora vemos es, digamos que el aterrizaje de Big Data, y como veremos en unos minutos, digamos que por usos más concretos, más verticales, más por industria, y creo que por fin vamos a empezar a ver de un modo claro eso que tantas veces se comenta alrededor de los grandes conceptos tecnológicos, es decir, que el gran concepto tecnológico está bien. La predicción ha demostrado que tenía mucho fundamento detrás de ella, y ahora lo que vamos a ver es cómo esta tecnología va a cambiar radicalmente ciertos sectores económicos y va a abrir nuevas posibilidades. Entonces, en esta breve presentación, además de aspectos como los que has citado, vamos a repasar un poquito lo que sería el estado de Big Data en nuestro entorno, en lo que sería Europa, y también daremos algunos datos al respecto de, cómo está España respecto del entorno europeo. Pues adelante. Bien, como decía, vamos a tocar algunos temas alrededor de este gran tema de Big Data, sobre todo aquellos temas que creemos que están más en candelero en este preciso instante en el que los usos de Big Data empiezan a generalizarse. Una de las primeras cuestiones, quizás por su actualidad, sería la preocupación que existe al respecto de la nueva legislación que la Comisión Europea está planteando respecto de privacidad y que, por supuesto, afecta al uso masivo de datos. Esto está preocupando especialmente en el sector financiero, pero hay otra serie de sectores que también están observando, no digo con preocupación, más bien con expectativa, cómo va a quedar esta regulación para ajustar el uso de esta tecnología. Sin embargo, también vemos que los ciudadanos reaccionan bien ante las oportunidades que el compartir información les pueden dar, en tanto en cuanto ellos pueden obtener un mejor servicio. Los conceptos de la propiedad de datos y de la identidad son aquellos que probablemente van a ser más trascendentes respecto de la gobernación de los procesos y las soluciones que se apoyen en Big Data. Como decíamos antes, otro de los aspectos que va a ser relevante en el futuro muy próximo, ya en estos próximos meses, es que vamos a ver lo que se llaman killer applications, es decir, esas aplicaciones de tecnología que realmente
son disruptivas, que realmente se hacen con el mercado y las vamos a ver por vertical. Algunos ejemplos, como podéis ver en esta presentación, pues serían, por supuesto, el uso en salud pública, la posibilidad de hacer mejores monitorizaciones de cómo funcionan las campañas de vacunación, por poner un ejemplo, o mejor monitorización de cómo por grupo demográfico funcionan ciertos tratamientos, por poner otro ejemplo. Por supuesto, en servicios financieros, el uso de iniciativas alrededor de Big Data es una evolución muy natural del uso muy extendido que en este sector se hace de la analítica avanzada. Lógicamente, en este sector, como decíamos, existe la expectativa respecto de la regulación alrededor del dato de su cliente, pero por otro lado, por su operativa y por su uso intensivo de analítica, es un sector en el que veremos un gran uso de esta tecnología. El tercer sector que nos puede servir de buen ejemplo es el sector de utilities, un sector en el que la maduración del sector, la disminución de márgenes, está dando lugar a una necesidad de, por decirlo de alguna manera, de ser más fino en el análisis económico y en el análisis de uso de la infraestructura. Con lo cual estamos viendo iniciativas alrededor de Smart Grid, alrededor de la medición exacta e inteligente del uso de esa infraestructura, que para este sector pueden ser importantes de cara a combatir esa erosión del margen. Y por último, el último ejemplo que queríamos poner de relieve es el ejemplo del uso en iniciativas de gobierno. Lógicamente, el gobierno trabaja con un conjunto de clientes, vamos a decirlo de esa manera, como somos los ciudadanos, que al fin y al cabo les ponemos ahí, con un conjunto que es un conjunto muy amplio, es una muestra muy amplia. Y lógicamente para cuestiones de seguridad pública, por ejemplo, o para predicciones de usos de infraestructuras, etcétera, creemos que el gobierno también puede sacar, las instituciones gubernamentales también pueden sacar una gran ventaja de iniciativas tecnológicas alrededor de Big Data. Un aspecto que también creemos que es importante alrededor de Big Data es que esta gran palabra, este gran concepto, va a ayudar llamémosle, es un anglicismo, la pervasividad del uso de funciones analíticas, de tecnologías analíticas en las organizaciones. Por esta palabra, por pervasividad, entendemos que el número de organizaciones que van a usar tecnologías analíticas va a crecer y también el número de organizaciones dentro de dichas organizaciones, es decir, de departamentos que van a usar estas capacidades analíticas, pues también pensamos que va a crecer. Creemos, por tanto, que esta gran difusión de mercado que tiene el concepto de Big Data va a arrastrar el interés, va a ayudar a que exista un mayor interés por herramientas analíticas y por el uso de herramientas analíticas en sectores que no estén tan maduros como, por ejemplo, hablábamos anteriormente, el sector financiero. Por otro lado, creemos que la complejidad de Big Data no puede ser evitada. Es decir, las iniciativas de Big Data, por naturaleza, son en muchos casos complejas. Por lo tanto, creemos que el aprendizaje después de cada proyecto, las lecciones aprendidas e incluso aquello que ha salido mal, es algo que no debe descorazonarnos y debe de servirnos para seguir adelante en este viaje en el uso de Big Data. Por otro lado, pensamos que alrededor del gran paraguas de Big Data, los usuarios, los tecnólogos y no tecnólogos están reclamando una cierta concreción del concepto. Es decir, ¿qué hay debajo de este paraguas? ¿Qué es lo que podemos concretar alrededor del concepto de Big Data? Y en ese sentido,
por debajo de Big Data lo que está habiendo también son conversaciones muy interesantes alrededor de analítica avanzada, alrededor de machine learning, alrededor de sistemas como por ejemplo de traducción automática. Es decir, estamos consiguiendo bajar ese discurso tan teórico de Big Data, lo estamos consiguiendo bajar a temas más concretos y que son de mayor interés, lógicamente. Por otro lado, no queríamos dejar de hablar de Big Data respecto de la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa es una gran parte del PIB de un país. En España, de hecho, es una parte importantísima de nuestro Producto Interior Bruto. Por lo tanto, no debemos de perder de vista qué es lo que ocurre con la pequeña y mediana empresa en todos los ámbitos tecnológicos. La pequeña y mediana empresa siempre ha tenido ciertas dificultades para adquirir tecnologías analíticas por temas presupuestarios, fundamentalmente. Además, adicional a esto, las tecnologías analíticas se han incorporado a otras tecnologías como cloud un poco más despacio, vamos a decir, que otros aspectos de lo que sería un amplio rango de las tecnologías de la información. Big Data está llegando a la nube y llegando a la nube lo que está consiguiendo es que ciertas organizaciones que antes no tenían recursos para poder permitirse una analítica avanzada, ahora tengan a disposición herramientas realmente potentes. Y esto significa que vamos a ver sectores, quizás en el pasado inesperados, sacando grandes beneficios de la tecnología dentro de lo que es estas pequeñas y medianas empresas. Gracias, ya digo, a esa combinación de herramientas potentísimas que vienen con Big Data para una analítica muy compleja y la popularización de los recursos TI que nos trae Cloud. Por último, queríamos traer un poco de estadística, un poco de datos. Como ya sabréis, la D de IDC significa dato, con lo cual nosotros siempre traemos datos. Queremos mostrar unos pocos datos al respecto de lo que se está haciendo en España y Europa sobre Big Data actualmente y lo que nos dicen nuestros encuestados, que son un amplio rango de profesionales de TI en el mercado, que van a hacer. Bueno, esta gran gráfica que en este momento estaréis viendo, que son unos pocos datos, nos dice varias cosas. Por una parte, curiosamente, España está haciendo más que Europa en general. Este es un tema, el del Big Data, al menos en los datos que nosotros manejamos, en los que parece que el interés en España está yendo un poco por delante, en este caso. Como podéis ver en el primer ítem de este gráfico, hay un cierto foco en la parte más tecnológica, en la parte de almacenamiento. Es decir, quizás hay un cierto foco en que lo primero que necesito es una gran capacidad de almacenamiento, lo que, bueno, pues es algo que se da en un estadio inmaduro aún de la adopción de Big Data. No obstante, el uso de analíticas avanzadas aparece también destacado en esta estadística, lo cual, sí da una cierta idea de madurez. Digamos que tenemos ambos aspectos. Por un lado estamos invirtiendo en lo que es puro hierro, pero por otro lado también nos estamos preocupando del para qué queremos utilizar esa infraestructura. Vemos que existe un alto uso de Hadoop, lo cual significa que Open Source está abriendo camino en este mundo de Big Data con una gran fuerza. También estamos viendo que el acceso a Big Data se está popularizando. El 31% de los usuarios de sistemas en producción, según nuestros datos, tienen acceso a ese Big Data, lo cual da idea de una cierta popularización de los usos de esta tecnología. Y, por supuesto, otra de las conclusiones que sacamos es que ya tenemos una amplia muestra de
en la que el uso de cloud pues va acompañando a Big Data. Ya tenemos ese 31% que veis ahí. En cuanto al futuro, por terminar un poquito con nuestra imagen de futuro, vemos, pues como siempre en las estadísticas, vemos luces, vemos sombras. Por un lado, España espera hacer mucho más el año que viene, lo cual nos da una cierta idea, o estamos sacando una cierta idea de que en este momento los proyectos de Big Data están siendo de una escala limitada, es decir, quizás estamos en la fase de piloto en muchos casos, ¿no? El hecho de que en nuestra estadística salga que estamos construyendo en muchos casos pilotos sobre tecnologías como Hadoop, nos da a entender que vamos a vivir una segunda oleada en la adopción de esta tecnología. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que en esta estadística en la que España sale relativamente avanzada respecto de nuestro entorno, hay un punto en el que quizás vemos una cierta resistencia en España, lo cual no deja de resultar curioso, y es que vemos que en el uso de cloud quizás existe todavía una cierta resistencia en lo que se refiere a la comparación con nuestro entorno, lo cual en un entorno económico que estamos viviendo de contención de costes no deja de ser una estadística interesante y sobre lo que habría que reflexionar. En fin, es un tema apasionante, yo creo que da para mucho, esperamos que las preguntas también abran nuevas dimensiones de las que hablar y bueno, pues deseando contestar tanto las preguntas aquí en el estudio como, por supuesto, las preguntas que nos hagáis los que nos estáis viendo. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por esta explicación, esos buenos datos que sitúan a España como un poco pionera, ¿no?, en proyectos de Big Data. Antes de pasar a las preguntas de audiencia, vamos a debatir un poco, vamos a ver qué opina Pedro también de esta predicción. Recordar a la audiencia que estamos en directo y que pueden enviar sus preguntas a nuestros ponentes a través de ese botón que ven en sus pantallas. Pedro Clavería es el director de ventas de integración de sistemas de T-Systems Iberia. Pedro, la primera pregunta es, ¿qué os ha parecido la predicción de IDC? Bueno, yo primero agradecer a IDC también este tipo de análisis, porque para nosotros también es importante. Bueno, yo creo que tenemos un trato directo con muchos clientes, pero bueno, el ver un poco dónde posicionan o dónde ven. Yo creo que, por un lado, efectivamente los datos ya están ahí, es decir, nosotros hablamos y con los clientes que estamos, hay una cantidad de datos que tienen que ahora mismo en muchos casos no están explotando porque no tenían la forma, o en los sistemas que tenían tradicionales ven que no eran capaces de ir a la transacción, a lo que está en un dispositivo, a un nivel de detalle o a los millones de clientes o usuarios o seguidores que pueda tener, ¿no? Entonces los datos ya están ahí y ven que hay una necesidad de hacer uso de ellos, ¿no? Y la parte mala, ¿no?, es que quizás vemos efectivamente que todavía vamos lentos o o sea, saben que quieren hacer cosas, incluso identifican casos de uso, yo creo que están trabajando y ahí quizás falta a lo mejor un poco más de velocidad, ¿no? O sea que, pero es verdad que también diré que en los clientes, yo creo los clientes, los que están siendo líderes en cada sector, que sí que en casi todos están haciendo ya uso de Big Data en proyectos, el impacto incluso que está teniendo en el negocio, que al final es en lo que están midiendo yo creo todo el mundo, está siendo muy positivo. Es decir, el que lo está probando, ¿no?, pues repite, ¿no? O sea, o tiene idea de extenderlo, ¿no? Pero efectivamente, pues estamos ahí ahora mismo en que todavía hay gente que está casi viendo cómo hago uso de esto, cómo puedo aprovecharme de esto, y yo creo que bueno, ya unos cuantos sí que han despegado y han visto que efectivamente pueden sacarle mucho rendimiento y el negocio puede aprovechar mucho esta posibilidad de explotar los datos de una manera mucho más grande, ¿no? O sea, mucho más amplia. Álvaro precisamente ha estado hablando de que en España, bueno, es esa posición que comentábamos, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos están teniendo mayor éxito en España? No sé si conocéis algún caso que hayan tenido unos resultados sorprendentes. Hombre, yo diría, y ahí yo creo que hay
el que está buscando mejorar sus ventas sobre todo, o sea, yo creo que comercialmente se está usando, incluso para anticiparse. Yo uno de los que más me choca es cómo, ya sea por ejemplo los operadores están utilizando para identificar qué terminal utilizar, qué terminal es el que más ARPU le da por cliente, es decir, ya no te voy a vender como tradicionalmente hacía, o voy a intentar venderte o promocionarte el terminal por características. No, voy a intentar venderte el terminal que, según me dicen mis aplicaciones, más dinero me da a mí, por poner un ejemplo, ¿no? Y si me voy al mundo, por ejemplo, retail, es anticiparse a las tendencias, es decir, estamos en el retail cambiando las reglas, ¿no? Y ya no fabrico a una velocidad y llevo al mercado en semanas lo que veo, pues cómo con el uso de Big Data puedo llegar a anticiparme y saber qué es lo que gusta, ¿no? Y en pocas semanas lo tengo en una tienda, ¿no? O sea, para mí eso es un caso también de uso bastante interesante de cómo, cogiendo información en volúmenes tremendos, puedo llegar al cliente dándole lo que está buscando en muchos casos, ¿no? No, de hecho, nosotros lo que vemos es que quizás los que están sacando un mejor éxito de iniciativas más puras de lo que es Big Data son, digamos, players digitales puros, por decirlo de alguna manera. Antes hablábamos de retail, evidentemente todos tenemos en la cabeza pues caso de grandes compañías online norteamericanas normalmente, cuyos cruces de datos son realmente sorprendentes, son magníficos y les dan un retorno de inversión y una concreción de oferta a cliente espectaculares, ¿no? Entonces, yo creo que el player que ya es puro digital ya tiene muy clara esta nueva forma de hacer analítica. Por otra parte, el siguiente player, y esto ya no hablamos del pasado, quizás hablamos del futuro, quizás sería aquel que ya tiene una analítica muy avanzada. Antes hablábamos del sector financiero. Son sectores cuya analítica es muy avanzada y muy sofisticada. Antes hablábamos incluso de retail, antes de entrar en directo, y realmente son sectores en los que su analítica era ya avanzadísima antes de entrar con las herramientas que tenían. Entonces, la disponibilidad de nuevas herramientas, de poder incorporar fuentes dispares de datos, yo creo que a estos players que ya son muy fuertes en analítica les va a dar una ventaja en el futuro próximo. Y en lo que se refiere al presente, pues un poquito lo que hablábamos, lo que también comentabas, Pedro, probablemente players que son digitales puros serían los que están sacándole mayor ventaja en este momento concreto. Habéis hablado de una mejor atención al cliente, de adelantarse a las necesidades. En líneas generales, ¿cuáles son las grandes razones para implementar proyectos de Big Data? Yo diría, y aquí empezaríamos es claramente un tema de negocio. O sea, yo creo que claramente tiene que el negocio decidir o ver en qué puede usarlo, y ahí yo creo que nos falta y tenemos que trabajar en ayudar al negocio a entender todo el rendimiento que le puede sacar a esto, y ahí, pues, ya digo, todo lo que sea con relación al cliente, por supuesto, pero también estamos viendo en el mundo de operaciones, o sea, todo lo que es toda la información que recojo de mi red de operaciones, dependiendo de mi tipo de empresa, cómo puedo aprovechar información, y cada vez más exponencialmente me va apareciendo para optimizar mi negocio, ya sea tema logístico, ya sea tema de Connected Car, ya sea tema incluso de seguridad en dispositivos. O sea, ahí vemos en tema de calidad, o sea, hay una serie de un montón de casos de uso. Quizás algunos clientes lo que están es preguntándonos, dame casos, ¿no? Incluso dame casos de uso en entornos similares o en sectores en los que ya esté funcionando para ver cómo los traslado. O sea, quizás ahí nos están pidiendo también un poco de ayuda al propio negocio, casi darle el caso de aplicación, ¿no? O sea, que muchas veces ahí falta, yo creo que ese conocimiento desde la parte de los que de verdad van a sacarle provecho de la información, ¿no? Claro, antes hablábamos quizás del caso más evidente, ¿no? El caso más evidente es mi interacción con mi cliente. ¿Por qué? Pues porque Big Data me enriquece mucho la analítica, es decir, ya lo que consigo es obtener datos más allá de los que tradicionalmente tenía, que venían de mi interacción con el cliente. Yo ahora puedo obtener datos de más fuentes
puedo obtener una cantidad de datos que por muy masiva que sea puedo manejarla, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de la interacción con el cliente, ya se ha ganado mucho. Los que ya están en este mundo ya han ganado mucho, ¿no? Pero hay muchos más usos. Realmente estamos hablando de una tecnología que lo que habilita es una disrupción en el uso de los datos. Con lo cual, pues, como comentábamos antes, pues, para temas de infraestructura también nos da la posibilidad de la optimización de esa infraestructura. Es más, también nos da la posibilidad de enlazar la optimización de la infraestructura con el tipo de oferta que le hago a mi cliente. Es decir, puedo detectar con una mayor finura cuál es el uso de la infraestructura, cuál es el retorno del uso de la infraestructura y enlazarlo con el tipo de oferta que hago al cliente, porque eso me afecta a cómo obtengo el retorno sobre mis costes. Entonces, el tipo de usos es realmente, es muy variado, Como digo, el evidente de cara al cliente. Por detrás de eso, infinidad. Hablábamos antes, por ejemplo, del uso en la industria médica. Un ejemplo clarísimo podría ser el uso por parte de un panelista, un recogedor, valga la expresión, de datos de mercado farmacéutico, que puede cruzar infinidad de datos para ver realmente la eficiencia de los tratamientos, como decíamos en la presentación, según el grupo sociodemográfico. Y eso es muy valioso de cara a ajustar su oferta, basándose en datos ya reales, no en datos predictivos, ¿no? Y eso que estamos hablando de una industria como la farmacéutica, en la cual el proceso de análisis y de puesta en producción de cada producto es realmente arduo y es realmente maduro. Pero realmente cerrar ese bucle, siguiendo con este ejemplo, con la recogida de datos reales de qué es lo que ocurre con ese producto en el mercado, es lo que nos da el poder manejar esta proliferación de datos. Y es un ejemplo más, así de simple. Con lo cual, los casos de uso son realmente variados. Probablemente en el futuro, insisto, los casos de uso más normales que veremos serán aquellos de el mejor ajuste de la oferta al cliente basado en que tengo más fuentes de datos. Y esto además cuadra con otro concepto que es interesante en esta nueva economía que estamos viviendo, y es que en la generación de producto ahora el cliente participa. Antiguamente, pues las empresas pensábamos un producto, testeábamos más o menos con grupos de interés y lo sacábamos al mercado. Pero ahora tenemos forma de recoger del mercado qué es lo que el mercado demanda. El problema que había es que esa recogida era muy variada, de muchas fuentes y muy masiva en datos. Bueno, pues ahora podemos hacerlo. Con lo cual es otra fuente a partir de la cual podemos ajustar nuestra oferta. Estáis contando casos interesantísimos, pero me imagino que no todo será esta panacea. Habrá gaps también, ¿no?, en esta implantación de proyectos de Big Data. Sí, yo apuntaría dos principalmente, ¿no? O sea, una, y un poco por parte de nuestros clientes nos llega también, ¿no? O sea, falta de recursos especializados, ¿no? O sea, al final pues tenemos gente que viene del mundo BI o que viene tradicionalmente del mundo e-commerce o más desarrollo, y necesitamos alguien que además pueda aprender estas nuevas tecnologías y además esté más conectado con el negocio, ¿no? O sea, alguien más multidisciplinar, y esa transformación de ciertos perfiles hacia ahí pues está siendo también lenta, y yo creo que en las organizaciones ven que no tienen esa persona como tal, sino que la tienen que ir creando, ¿no? Y eso pues requiere un tiempo, y para mí yo creo que ese es uno. Y el otro que un poco hemos ido comentando claramente es esto es el negocio quien muchas veces debe mandar sobre el uso de esto, pues que el negocio tiene que saber lo que puede hacer, ¿no? O sea, yo creo que nosotros en algún caso hemos hecho workshops incluso con clientes donde estamos compartiendo con áreas de negocio un poco hasta qué cosas, o sea, un poco darles ideas del uso de estas tecnologías, o sea, cómo de repente pueden hacer cosas que antes les parecían muchas veces imposibles, ¿no? Ese tratamiento de transacciones de millones de clientes, ese tratamiento de cosas, o mezclar lo que ya tengo con lo que viene de fuera, pues ese tipo de
de cosas, pues de repente lo pones en manos de alguien que está pensando en su problema de negocio y de repente le aparece una solución, ¿no? O sea, y ahí yo creo que todavía igual queda bastante por hacer, por trasladar a las áreas de negocio las posibilidades de este tipo de enfoques, ¿no? Sí, yo de hecho quiero añadir un dato, porque creo que los gaps son que yo quería resaltar son exactamente los mismos. Nosotros en IDC predijimos que para el año 2018, si no me equivoco, el 70% de los proyectos de Big Data estaban en riesgo de fracasar, no por falta de recursos tecnológicos, no pensamos que vaya a haber falta en el futuro de recursos tecnológicos para los proyectos de Big Data, sino por la carencia de un skill que es muy determinado, de unas habilidades que son muy determinadas, que son habilidades analíticas en esta nueva forma de hacer analítica. Lógicamente las organizaciones que son maduras en analítica de datos ya tienen cubierto ese gap, el gap que hay entre la tecnología y el negocio, tienen las personas que saben analizar lo que sale de esos informes. Ahora hace falta que esa persona aprenda a analizar de nuevo, por decirlo de alguna manera. Ahora la analítica es distinta y esa habilidad en este momento no la vemos presente en el mercado en la cantidad necesaria. Es decir, el reto es el surgimiento de ese nuevo perfil de analista que sabe manejar estas fuentes disjuntas de datos, esta masividad de datos, este online de datos. Es el que se viene denominando el científico de los datos, ¿no? Vemos entonces que uno de los grandes problemas es la falta de recursos internos en las empresas. ¿Cómo van a abordar esta falta? Hombre, yo, por mi parte, yo creo claramente nosotros estamos colaborando con las empresas, tanto desde una fase inicial, que puede ser este assessment o este asesoramiento, de ayudarles a cómo ir avanzando en el tema de Big Data, ¿no? O sea, claramente en ofrecer modelos de servicios. O sea, yo creo que al final es intentar ayudar a las empresas lo más posible y que lo más posible se olviden de lo que es la tecnología por debajo y eso podérselo proveer de una manera flexible, escalable, bueno, que les permita dejar de lado eso y dedicarse a entender cómo pueden hacer uso, incluso probar casos de uso que les solucionen los problemas de negocio. Es decir, un poco darles ayuda en esos perfiles, en que eso además sea de una manera bastante transparente o una manera de trabajar con ellos bastante flexible, ¿no? en este tipo de colaboración. Bueno, realmente nosotros, respecto del análisis de cómo se resuelve este gap, hacemos un primer análisis que es extremadamente evidente, ¿no? Hay tres posibles fuentes para encontrar estas habilidades en el mercado. Obviamente las empresas tienen que hacer un esfuerzo de reentrenamiento de sus analistas, tienen que encontrar esas personas que dentro de su organización tienen las capacidades para, bueno, dar ese salto y ganar estas habilidades profesionales. Eso por un lado. Por otro lado, pensamos que las empresas también tienen que empezar, y de hecho es algo que tienen que empezar con cierta urgencia, a mirar en el mercado posibles fuentes de terceros que les puedan proporcionar esas habilidades, como estábamos comentando. Porque también en el mercado los proveedores, lógicamente, van a tratar de dar cobertura a esta necesidad de las empresas por interés propio, como es normal. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la tercera, que también es muy evidente, es casi más que un tema de las compañías, es un tema casi, yo diría, social. Es decir, las personas que salgan de la universidad o que salgan de las escuelas deben de traernos estas nuevas habilidades. Muchas de ellas de natural las traen porque son, digamos, nativos digitales que traen ya puesto en su mochila personal cierto modo de ver el uso de la tecnología. Pero no deja de ser un tema que debe de ser resuelto por el conjunto de la sociedad, en tanto que tiene que existir la posibilidad de estudiar estas disciplinas, como ha pasado en otros campos, como por ejemplo en la analítica web o el marketing digital.
que estaba en tierra, que no era ni marketing ni tecnología, y la sociedad está, en cierto modo, reaccionando, encontrando esa forma de dotar de habilidades a las personas, ¿no? Pues con el tema de la analítica de Big Data ocurre lo mismo. La tercera fuente tiene que ser que realmente existan fuentes de aprendizaje disponibles para las nuevas generaciones que se van a incorporar al mercado laboral. No hemos hablado de lo que es puramente la tecnología que soporta esos proyectos de Big Data, ¿no? Me gustaría saber si también hay gaps en este sentido, si las infraestructuras empresariales están listas o qué se necesita para cometer este tipo de proyectos. Sí. Pedro, no sé. No sé, si quieres en esta empiezo yo, que siempre te dejo. Realmente vemos el menor de los problemas en esto, porque, como os decía en la predicción de por qué pueden fallar los proyectos de Big Data, creemos que la tecnología está allí, creemos que gracias a la gran difusión que ha tenido el concepto, las empresas realmente tienen una disposición a poner presupuesto en este tipo de iniciativas, y por otro lado, desde el lado de la oferta, sí vemos una gran variedad y una gran disponibilidad, es decir, contamos desde ofertas de grandes empresas y grandes infraestructuras a un coste, digamos, de gran empresa, y también contamos con ofertas pues más ajustadas, basadas en open source o en soluciones de infraestructura tipo cloud. Es decir, desde nuestra opinión el abanico está bien cubierto y la conciencia de que es necesario dotarse de esas infraestructuras existe. Luego no prevemos tampoco un gran gap por la parte tecnológica. Creemos que los problemas están más en el par de gaps que habíamos comentado antes. Sí, yo creo que ahora mismo en ese tipo de tecnologías, además de cómo han nacido, son, yo creo, prácticamente, ya digo, yo creo el nivel de adopción hacia modo servicio, hacia modo cloud va a ser muy elevado. Yo casi diría que en la parte de tecnología donde nos estamos encontrando más las dificultades es cómo integramos eso con lo que ya tiene la empresa, porque muchas de las fuentes de información vendrán de áreas diferentes, incluso de sistemas, o sea, toda la integración de esa información para poder sacarle el máximo rendimiento, yo creo que va a ser en muchos casos más el problema tecnológico que el tener la infraestructura, tenerla disponible, tenerla escalable, porque yo creo que eso está a día de hoy perfectamente resuelto y los casos de uso que tenemos son de unos volúmenes, sobre todo en algunas empresas más de ámbito puro digital, que no tenemos esos volúmenes de datos, o muy poquitas empresas a nivel nacional van a manejar volúmenes que se acerquen, ¿no? O sea que esa parte yo creo no va a ser problema. Sí, además la disparidad de fuentes va a ser un hecho. Es decir, en los sistemas analíticos tradicionales de la empresa normalmente se buscaba la normalización del dato, la normalización de su tratamiento. Pero lo que estamos viendo es que la disparidad de las fuentes de información, incluso en sistemas empresariales, va a ser un hecho en el futuro. Por lo tanto, la integración de dichas fuentes de datos probablemente sí sea el reto tecnológico que nos queda por delante. La predicción también está relacionada mucho con el business intelligence. ¿Está aprovechando ya los sistemas que ya están implantados? ¿Cómo veis vosotros el estado de este tipo de soluciones ahora mismo en las empresas españolas? Bueno, pues la respuesta va por barrios, como suele decirse vulgarmente. Depende del sector. Depende del sector. Hay sectores extremadamente maduros, como ya hemos mencionado algunos en esta charla, y otros sectores en los cuales la adopción de sistemas analíticos pues va un poco más a remolque. Nuestra visión de la gran empresa española es positiva respecto del uso de sistemas analíticos. Creo que la gran empresa española los está utilizando de modo extendido. Estamos hablando de sectores pues como telco, el sector financiero, sector retail, por supuesto, porque lo necesita para ajustar su oferta, utilities, en fin. Creemos que la gran empresa española está en un buen estado de salud respecto de la analítica. Quizás cuando ya bajamos a la pequeña y mediana empresa, ese 90 y tantos % de nuestro Producto Interior Bruto, ya llegamos a otro tipo de situaciones. Y es ahí donde modelos por servicio de los que hemos hablado pueden proporcionar a estas empresas un medio para
para obtener el éxito que buscan. Sí, yo ahí diría, me quedaría con dos. Yo creo que por un lado hay efectivamente todavía unas cuantas empresas que les falta todavía por recorrido en lo que era BI tradicional, y yo creo que van a poder aprovechar este acoplar o extender al mundo Big Data o trabajar en los dos ámbitos, esa evolución, aprovechar lo mejor de los dos mundos, con lo cual les va a ser más fácil y en muchos casos bastante más económico el poder balancear en los dos mundos según qué ámbito de lo que era un BI tradicional. Y yo creo que en el otro, al final, va a romper con las limitaciones que nos ponía el BI tradicional, y en algunas organizaciones que sí que eran maduras a nivel de BI, pero el data warehouse que tenían ya llegaba a unos niveles que dice no puedo bajar al nivel transacción como le pasaba al banco porque de repente tengo que multiplicar por, pues ahora lo van a poder hacer, o sea que claramente limitaciones que tenía o cómo integro estas fuentes externas que además no son estructuradas pero me dan una información muy rica en mi data warehouse, pues ahora ese enriquecimiento, aprovechando lo que me permite Big Data o esa velocidad de respuesta bueno, yo ahí, por ejemplo, en algunos clientes, esa inmediatez, ¿no? El Data Warehouse al final no dejábamos de cargarlo por la noche, o bueno, el que más avanzado pueda estar, que lo está haciendo 3 veces al día o 4, o sea, a esa inmediatez de que puedo tener la información casi en tiempo real, aunque por otro lado tenga el Data Warehouse, ¿no? O sea, me puedo permitir que las tecnologías de Big Data me den una información que a lo mejor no está auditada o no está, pero sí que me es muy, muy importante, y que en el modelo tradicional de un informacional, pues no cumplíamos con los estándares si hacíamos ese tipo de jugada, ¿no? Habéis mencionado también cuestiones como el cruce, ¿no?, de cloud con Big Data, seguridad, todas estas tecnologías que forman parte de esa tercera plataforma se están cruzando. ¿Cuál es el papel del cloud en Big Data? Claramente yo creo que el papel es el de posibilitación en cuanto al mejor uso de recursos, en varios aspectos. Por una parte, el uso por servicio nos permite tener, bueno, pues una infraestructura más ajustada a nuestras necesidades y más eficiente en costes. Eso es el driver tradicional para adoptar cloud, el primero que te cuentan en la industria. Pero por otro lado también lo que nos permite es funcionar por proyecto, es decir, nos permite la flexibilidad. El uso de cloud lo que nos permite es tener mucha infraestructura cuando la necesito y no tenerla cuando no la necesito. Entonces, yo creo que ese doble juego de eficiencia en costes y de flexibilidad es un gran habilitador de Big Data, especialmente porque, claro, estamos hablando de fuentes de datos masivas, con lo cual ese habilitador es muy necesario, es especialmente necesario hablando de este tema. Sí, yo diría aquí, primero, yo creo que nos va a permitir la rapidez de probar, incluso implantar una solución de Big Data, es decir, ya está montado, entonces no tengo que hacer un proyecto de implantación solo de la tecnología, y luego nos va a permitir incluso probar si queremos más de una solución, de las que ahora mismo, pues según para qué, pues todavía tenemos pues diferentes piezas del puzzle de Big Data en la que puedo aprovechar según para el cometido concreto. Y luego, claramente, ese salto de entornos no productivos a productivos, esas necesidades puntuales donde al final lo que necesito no es de continuo, sino lo necesito a cierre de mes, o lo necesito por las noches, o lo necesito los lunes. O sea, pues ese pico de uso de este tipo de tecnologías, que sería tener desocupada una gran infraestructura muchísimo tiempo, lo cual es bastante poco efectivo en costes, pues nos va a dar esa opción también de hacer el uso que necesitemos de forma dinámica de esta tecnología. Y el tema de la seguridad, la privacidad de esos datos con los que están tratando las empresas, ¿les preocupa precisamente? Pues es una de las primeras preocupaciones que salen. Yo diría que pegado sobre todo al tema del uso de Big Data en cloud, una de las primeras cuestiones que salieron a la luz en grandes compañías era, por ejemplo, el uso de infraestructuras de cloud situadas, por concretar, en Estados Unidos.
Claro, el problema con cierta legislación norteamericana que permite el uso por parte del gobierno o el acceso por parte del gobierno a cualquier dato a petición del presidente, pues hombre, a un banco español no le viene muy bien, por poner un ejemplo. Entonces, uno de los primeros problemas con los que nos enfrentamos fue tan simple como el de ubicación del cloud, como el de ubicación de mis datos, que mis datos estuvieran bajo un marco legal que me asegurase pues ciertas seguridades respecto del uso de dichos datos. En cuanto a la seguridad, nos pasa, hablando en términos más generales, nos pasa como con el uso de cualquier nueva tecnología. La seguridad es una cuestión de balance. Es una cuestión de balance entre los beneficios que te da el uso de una nueva tecnología y los riesgos. Evidentemente, como con cualquier otra tecnología, necesitas tener una medición de tus riesgos, una medición en términos de economía, tanto en términos de activos que podrías perder, como en términos de quebranto económico o de beneficios no obtenidos. Para esto no tenemos las mismas técnicas de siempre, es decir, pues los planes de contingencia, el aseguramiento en el caso de que, digamos que suscripción de seguros en los casos en los que sea necesario, y en el caso de contratación con terceros, bueno, pues una buena contratación que nos permita cubrirnos económicamente respecto de posibles problemas. Pero es lo mismo que con la tecnología tradicional, en realidad. Respecto al tema de la seguridad, pues estamos en el paradigma normal y habitual en el uso de cualquier nueva tecnología. Tenemos que balancear los beneficios que obtengo versus los riesgos, y estos riesgos pues requieren un análisis. Sí, yo en estos ámbitos, en la parte de seguridad, primero, efectivamente, yo creo que en nuestro caso, y así lo vemos con los clientes, y en casos que nos están pidiendo, pues nos exigen que sea así, pues tenemos capacidad de dar la solución cloud, ya sea en Europa, Alemania, incluso en España, porque también nos llegan, sobre todo a nivel público, donde sí que te exigen que los datos residan dentro de territorio español, ¿vale? Entonces eso lo tenemos, y si hablamos de la parte de seguridad, todo lo que nosotros estamos proveyendo es cloud privada a los clientes, donde también pues tenemos, yo creo, unos requisitos de seguridad muy elevados, y dentro de la compañía pues estamos dando, yo creo, este tipo de servicios a varios gobiernos, no solo español sino internacional, donde las exigencias que tenemos de criterios de seguridad y pues certificadas y demás pues son muy elevadas, ¿no? O sea, bueno, vamos a dar ahora lugar a las preguntas de la audiencia. T-Systems está muy centrada en grandes empresas, sin embargo nos preguntan si podéis dar ejemplos de pymes que estén utilizando Big Data, aprovechando la nube precisamente. Hombre, yo ahí creo que ahora mismo hay empresas puramente digitales que son pymes, que su core de negocio es Big Data. ¿Vale? O sea, ahora mismo hay empresas que están dando servicio, por ejemplo, de identificar ropa, bolsos, y buscar complementos para vendértelos, y lo que en el fondo están haciendo es rastreo entre un montón de webs asociadas, y además lo que es esa tendencia la utilizo para vendérsela a fabricantes, ¿no? O sea, y son empresas, o sea, entonces hay pure players que están saliendo, y su core de negocio en gran medida están usando el Big Data. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que estas empresas sobre todo hay que buscarlas en el ámbito de Internet. Es decir, una vez se sorprende de ver empresas que son populares en Internet, que realmente tienen éxito en Internet, y que, bueno, pues luego descubres que son pymes. Luego descubres que, bueno, no sé, que están yendo a una ronda de financiación pidiendo 1 millón de euros, por poner un ejemplo, lo cual entra dentro del concepto pyme aún. Con lo cual, yo creo que los ejemplos de aplicación de Big Data se encuentran sobre todo en estas pequeñas empresas de Internet que hacen un cruce masivo de datos. Nos preguntan también por vuestra opinión sobre la diferencia entre Big Data y Data Mining. ¿Quién contesta? Bueno, la variedad. O sea, para empezar, la variedad de datos. Fundamentalmente la variedad de datos. Y también un tema cuantitativo en cuanto a la velocidad. Es decir, vamos a decir, la gracia, valga la expresión, de Big Data es
la recogida de múltiples fuentes de información, y eso significa, como volviendo al tema del ejemplo financiero, que un banco tiene sus fichas de clientes, pero también puede incorporar datos pues de medios sociales, o puede incorporar datos de, no sé, pues de las opiniones recogidas en su sitio web, o puede recopilar datos recogidos en su helpdesk. Algunos de estos datos ya los tienen normalizados, porque ya digo que el sector financiero es muy maduro, pero otros no. Entonces, la primera cuestión es la gran variedad de datos, es la primera gran potencia. Y yo diría que en cuanto al cuantitativo, quizás el tema de la velocidad, el tema de que Big Data sí pone un gran acento en el procesamiento muy rápido, online si es posible, de grandes volúmenes de datos. No sé si está Pedro. No sé Sí, si yo creo que claramente, o sea, el data mining lleva con nosotros un montón de tiempo, y yo creo que la información de entrada es bastante procesada previamente, claro, o preparada para luego obtener esa salida, ¿no? En Big Data es como aquí te pillo, aquí te mato, o sea, me están entrando cosas y tengo que ir en ese momento ya ir. Esa yo creo que es una de las grandes diferencias, ¿no? No sé si esta respuesta valdría también para esta pregunta que nos hacen: Big Data, Data Warehouse, Data Mining, Social Data, ¿cuál elegir? Un poco Big Data sería el que... No, yo creo que sería un poco de todos, ¿no? Hablamos de temas distintos, realmente. Yo creo que, y lo comentábamos un poco yo creo que aprovechemos para cada caso, incluso dentro del Big Data tenemos diferentes formas de atacar a las posibles soluciones en base a que lo que nos prime sea la velocidad o sea el volumen de los datos o la disparidad de esos datos. Pues vamos a tener, entonces, en cualquiera de estos ámbitos, yo creo que si vamos a una gran empresa, está trabajando en los 4 ámbitos, porque tiene que buscar soluciones diferentes a problemas diferentes. También nos preguntan por la fiabilidad de las fuentes de datos, ¿cómo evaluarla? Gran pregunta, porque realmente, claro, una de las cuestiones que estamos metiendo en la coctelera cuando aceptamos fuentes distintas de datos es, la no normalización del dato, ¿no? Entonces, el proceso de normalización del dato lo que permitía también era un filtro de calidad del dato. Bien, ¿cómo medimos esa calidad del dato? Normalmente mediante procesos estadísticos. Normalmente tenemos que ser capaces de ver cuáles son las desviaciones en esas distintas fuentes de datos que nos llaman la atención. Pero aquí volvemos al tema del que habíamos hablado anteriormente. Realmente nos hace falta ese perfil de analista que sabe leer esta nueva forma de obtener los datos, que sabe obtener no solo esos resultados, sino también sabe qué es lo necesario para filtrar una fuente muy variada de datos. Con lo cual, ¿cómo medimos la calidad del dato? En esencia, como siempre, pero con mayor variedad de datos. Ahí está la complejidad que nos trae Big Data. Ese sí es digamos que un peaje con el que hay que cargar, valga el verbo, a cambio de grandísimas ventajas que nos vienen de ese uso variado de datos. Sí, yo creo que incluso en algunos proyectos de Big Data se está usando la tecnología en parte para validar la calidad de la información, ¿no? O sea, como parte del proyecto, de la solución que estamos buscando. Relacionado con ese perfil que estabas volviendo a comentar otra vez, nos preguntan ¿en qué debería formarse? ¿Si en informática, en estadística? A ver. Qué gran pregunta también, porque es un perfil nuevo. Vamos a ver, nos encontramos, yendo al ejemplo de la analítica web, nos encontramos en medio de varios campos. En aquel caso nos encontramos en medio de las personas de marketing y las personas de informática, y ahí está en medio. En este caso necesitamos habilidades matemáticas muy fuertes, pero también necesitamos la capacidad de leer para el negocio que hay detrás. Entonces, y luego además nos encontramos con que delante tenemos un sistema informático. Con lo cual, ¿qué habilidades necesito? Necesito un entendimiento de la tecnología que tengo, lo cual no sabría decirte si es cuestión de licenciatura informática o es cuestión de entrenamiento en
en las tecnologías que voy a utilizar, por supuesto un conocimiento estadístico muy fuerte, y luego por otra parte algo tan esquivo, tan difícil de definir como es el entendimiento de estos resultados que es importante para mi negocio. Sí, yo creo que claramente los tres ámbitos, ¿no? O sea, y en la medida que seamos capaces de formarnos o de tener esas habilidades en estos tres ámbitos, yo creo que tendremos una buena punto de partida para ser expertos o avanzar en expertise en este campo, ¿no? Creo que esa es la diferencia, que antes no pedíamos o no eran tan necesarios los tres ámbitos, ¿no? Nos preguntan también, Hadoop, sí o no, ¿en qué tipo de aplicaciones es útil esta plataforma? Bueno, ahí entramos yo creo en otro mundo, que es el de qué tecnologías, ¿no? O sea, Hadoop sí en algunos casos, o sea, pero pueden ser Spark, puede ser Cassandra, puede ser Mongo. O sea, yo creo que ahora mismo hay un abanico interesante de aplicaciones, y por lo menos nosotros un poco lo que estamos viendo con los clientes es, dependiendo para qué necesidad, pues yo creo que hay soluciones incluso más avanzadas que Hadoop en respuesta según cuál es lo que me prima, ¿no? Velocidad, capacidad de captura de información, capacidad de... Bueno, yo creo que ahí daría para una sesión completa. Pero sí, o sea, Hadoop es una de ellas, se está usando y se seguirá usando, o sea, por supuesto. Nos preguntan también, hemos visto el caso de las pymes, pero si existen casos de aplicación de Big Data en la administración. Sí, sí existen. O sea, y bueno, yo creo que en el entorno sanitario, por ejemplo, que se ha comentado antes, yo creo que existen, yo creo que temas muy interesantes y además muy, yo diría, como socialmente muy avanzados socialmente, o muy pensados en la mejora en salvar vidas, en identificar tratamientos que están siendo exitosos, en compartir información, o sea, en tener una información mucho más rica de lo que está pasando con mis pacientes, de cómo están respondiendo a tratamientos. Cuando eso lo junto y lo comparto, lo trato ya sea con laboratorios, ya sea dentro de que no estamos hablando de la información del paciente, sino de pensar. Yo creo ahí, y volveríamos al punto también del tema de privacidad, ¿no? O sea, esto, si es para compartir información de un tratamiento y si está funcionando o no está funcionando, o sea, que este análisis estadístico, no estamos hablando de vender más, sino de salvar vidas, por ejemplo, ¿me interesa o no me interesa, ¿no? O sea, yo creo que sí, tenemos que ver cómo para que efectivamente se respete, pero yo creo que ahí, por ejemplo, hay un potencial y se está usando ya para mejorar, por ejemplo, en esa parte, ¿no? Y lo mismo podría decir en temas a lo mejor de tráfico, ¿no? De salvar vidas. Yo creo que están viendo cómo aplicarlo a, pues eso, como las decisiones en muchos casos de inversiones, o de hacerlas en base a criterios ya no voy a decir políticos, sino criterios de verdad pensados en un resultado de, oye, yo lo que busco es salvar vidas. O sea, y cómo aplico este tipo de tecnologías a que eso me dé un resultado, y a poderlo medir y a poder decir me está valiendo, ¿no? Yo creo, y en esos ámbitos, pues yo creo que sin ir tan allí, pues en todo lo que es en tema de ciudades inteligentes que se están viendo, pues temas de cómo hago para que todo el tema de nuestro movimiento en las ciudades, por ejemplo, sea más eficiente. Pues yo creo que ahí también, y hay caso de aplicación de uso para, por ejemplo, semáforos, para mejorar la regulación con la información que voy cogiendo de manera constante, y puedo ir aplicando, y de repente pues el criterio de cómo funciona una red de semáforos pues pasa a ser aplicando este tipo de tecnologías, con lo cual la información que es capturando no es un modelo teórico, sino que es la realidad de lo que me está pasando, ¿no? O sea, yo creo que hay bastantes más aplicaciones interesantes en este campo, sobre todo además por el volumen tan brutal de información que se genera en torno a todo lo que son servicios públicos, ¿no? ¿En cuánto tiempo podemos medir el éxito de un proyecto de Big Data y en base a qué parámetros? Creo que el ejemplo que has puesto ahora, un poco del sistema de salvar vidas, puede ser. Yo creo que tenemos ejemplos de meses, o sea, donde al final es algo que antes no podía hacer y de repente puedo hacerlo, y entonces el resultado es muy rápido, o sea, porque
porque ahora lo puedo hacer, lo pongo en marcha y ya me estoy ahorrando dinero o estoy consiguiendo el resultado que me había propuesto, ¿no? Y el cómo medirlo, yo creo que eso sí que tiene que ser el negocio en este caso el que diga, oye, el objetivo es este, busquemos efectivamente cómo medirlo, porque eso yo creo que siempre es importante. A veces no es sencillo, pero es importante. Y ya digo, yo creo que hay proyectos ahora mismo que en meses tienes resultados y en muchos casos, o en algunos casos, bastante por encima, o sea, de ratios de 2, 3 y 4 veces lo que estabas haciendo, o sea, que no son ratios pequeños, sino que puedes llegar a temas de varias veces, ¿no? Y al final nos va a dar más competitividad o mejoras, o ahorros en costes o más ventas, un poco ahí ya entramos en un montón de diferentes posibilidades. Muy bien, vamos a dar paso a la última pregunta. Mi departamento técnico con marketing está trabajando en un proyecto de Big Data, pero mi director general todavía no lo tiene muy claro. ¿Cómo se lo explico? Pues en su lenguaje. Claro, estamos hablando de que efectivamente todo esto debe tener una trascendencia. Lo que nosotros nos encontramos en IDC, especialmente en altos cargos directivos, es la pregunta, bueno, yo esto del Big Data me lo han venido a contar muchas veces, pero ¿y a mí qué? ¿Qué hay para mí de esto? Entonces, volvemos nuevamente a la relevancia de los proyectos que ponemos en marcha para el negocio. Entonces, sí creo que es muy importante ser capaz de explicar a negocio, en los términos que utiliza negocio, para qué sirve ese proyecto. Porque si es un proyecto puramente tecnológico, lógicamente su director general va a seguir sin entenderlo. Sí, yo creo que ahí si somos capaces y ahí yo creo que en la parte sobre todo entorno tecnológico, si somos capaces de decirle al director general qué valor va a aportar esto al accionista, ¿no? O sea, por decirlo así, habremos conseguido que lo entienda, ¿no? O sea, al final tenemos que claramente convertir esto en esto que me soluciona el negocio y qué aporta normalmente el accionista, ¿no? El accionista es en ingresos, eso, o sea, al final y si conseguimos esa conversión, pues nos entenderá un director general o un consejero delegado y si no, pues tendremos problemas para justificarle el por qué estamos haciendo esto. Pues muchísimas gracias, Álvaro y Pedro, a IDC y a T-Systems por haber participado en este webinar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Recordar a nuestra audiencia que tienen más información, esa presentación que nos ha ofrecido IDC y la documentación que nos ha aportado T-Systems en esa pestaña de descargas de documentación. Muchísimas gracias por haberse conectado a este webinar de IDGTV. Esperamos que les haya sido de utilidad. Les esperamos en próximas sesiones. Hasta la próxima.